Vamos a repasar, como siempre, hasta que nos aprendamos de memoria, vamos a repasar el panorama completo. El panorama podríamos dividirlo en 8 eventos en la historia de la humanidad, que comienza con Dios revelándose a través de las Escrituras como el gran creador que todo lo hizo bueno y para su gloria. Dios creó también al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Les puedo pedir un favor, si pueden apagar sus micrófonos para que no haya mucha de vuelta del sonido, mis hermanos queridos. Bueno, entonces, Dios se revela en su palabra como el gran creador que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Todo lo creó bueno en gran manera. Creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y les dio todo para vivir y les dio un mandamiento: que comieran de todos los árboles del huerto menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento de Dios, comiendo el árbol prohibido, y por el pecado que el hombre cometió, el pecado vino a la humanidad. Mas Dios en ese mismo momento prometió enviar un Salvador, un descendiente de la mujer. Prometió Dios enviar un Salvador. Pasado el tiempo y algunos eventos en la historia, la humanidad se multiplicó en el mundo y Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le llamó a ese hombre que dejara toda su familia y se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar, y Dios prometió hacer de él una gran nación y bendecir a todas las naciones de la tierra. Pasado el tiempo de los descendientes de Abraham, Dios formó a la nación de Israel. Esta nación fue liberada de la esclavitud de Egipto y llevada al desierto para darle la tierra prometida de Canaán. Dios le dio en el desierto su ley, sus mandamientos y de cómo debían adorarle. Entonces, permítame un momentito, hermano. Entonces estamos viendo este panorama y vemos que Dios formó al pueblo de Israel, les dio su ley y cómo ellos debían adorarle, y entonces les dio la tierra prometida. Mas ellos se apartaron de Dios, siguiendo a los dioses falsos, siguiendo a los ídolos, y Dios mandó naciones poderosas que los invadieran. Mas en ese tiempo Dios prometió enviar, por medio de su profeta, Dios prometió enviar su Salvador prometido, anunciando por los profetas que pronto volvería. En el tiempo señalado vino el Mesías a la tierra, el Señor Jesucristo. Nació como hombre, pero nació por obra del Espíritu, de modo que Él es Dios y es hombre. Él predicó, hizo milagros demostrando su divinidad, y fue muerto en la cruz por nuestros pecados, pagando por nuestra maldad, y resucitó al tercer día. Habiendo reunido a sus discípulos, los envió a predicar a todas las naciones el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación, y todos aquellos que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo pertenecerán a esta gran nación que Dios está formando de toda lengua, tribu y raza y nación. Este tiempo el que estamos viviendo ahora, mas este tiempo terminará cuando el Señor venga por segunda vez. Y dice la palabra que Él vendrá y al fin de todos los tiempos Él juzgará a todos los hombres, a los vivos y a los muertos. Todos los hombres seremos merecedores del castigo de Dios, mas dice la Escritura que aquellos que hayamos arrepentido seremos salvos y los demás serán condenados, lanzados al lago de fuego. Dice que finalmente Dios hará un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y ahí en ese cielo nuevo y tierra nueva viviremos todos los redimidos con Dios por la eternidad, y será un solo pueblo y Él será su Dios. Amén. Muy bien. Entonces, dentro de este gran panorama que abarca toda la Escritura, lo cual hemos resumido recién, hay hermanos que están escuchando la grabación. Perdón que no alcancé a hacer la grabación del audio desde el comienzo. Bueno, ahora, los comienzos, lo que hablamos del libro del Génesis, como bien he dicho muchas veces, el libro del Génesis nos muestra los comienzos de todo. Y si entendemos Génesis, vamos a entender muchas cosas que se nos enseñan después en el Nuevo Testamento. Encontramos en el libro de Génesis, primeramente al comienzo de todo, encontramos, bueno, no solamente en Génesis, sino a lo largo de toda la Escritura, que Dios se revela por medio de su palabra.
usó a 40 hombres en un periodo de 1600 años para traernos su palabra. En esta palabra Dios se revela como el gran Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todos los seres, de todo lo que existe y de los seres espirituales. Parte de estos seres espirituales se rebelaron contra Dios al mando de Satanás. Después, al comienzo de la escritura, en el libro de Génesis, se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que dio forma y creó todo lo que existe en un lapso de 6 días, consagrando el séptimo día para adorarle y servirle. Entonces dice la escritura que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra y fueron creados a su imagen y semejanza, y le dio autoridad para gobernar la tierra, y les dio todo lo que necesitaban para vivir. Mas Dios les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de su costado. Por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, el pecado vino a la humanidad. Se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se cubrieron su desnudez. Mas Dios, cuando les confrontó, maldijo a la tierra por causa del hombre, y maldijo también a la serpiente que había tentado a la mujer. Mas Dios prometió enviar un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. La mujer daría a luz con dolor, y el hombre trabajaría con el sudor de su frente, y la muerte vendría a toda la humanidad. Mas Dios hizo ropa de pieles y los vistió, y los expulsó del huerto del Edén, poniendo una espada que custodiara el camino al árbol de la vida, para que el hombre y la mujer no comieran del árbol de la vida y vivieran en pecado para siempre. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Los dos fueron instruidos en que debían adorar a Dios. Primeramente Caín, el primogénito, que significa adquisición, llevó una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, el fruto de su trabajo. Mas Dios no miró con agrado a su ofrenda. Después, el segundo hijo de Adán y Eva, Abel. Él fue pastor de ovejas y sacrificó lo mejor de su rebaño y lo presentó en sacrificio, en ofrenda a Dios, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y entonces por eso Caín se enoja contra su hermano y decide matarlo. Matándolo, Dios maldice a Caín y su descendencia. Tuvieron grandes logros en el mundo, pero la descendencia de Caín no siguió al Señor. Mas Dios en su infinita misericordia le dio otro hijo a Adán y Eva, que fue Set. Y Set siguió los caminos de Abel, y dice que los descendientes de Set invocaron el nombre de Jehová. Llegamos entonces a la historia de hoy, amados hermanos. Y en esta historia quiero yo relatar esta historia del diluvio, que dice así. La palabra de Dios dice que la gente comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Y en la medida que se multiplicaron, los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres, buscando mujeres entre todas y escogiendo entre ellas. Entonces a Jehová le desagradó esto. Y dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu para con el hombre, porque él es carne nomás. Y limitó sus días, sus años de vida, a 120 años. Entonces dice la palabra que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Entonces a Dios le pesó haber creado al hombre. Por eso Dios decidió enviar un juicio sobre la tierra. En este juicio Dios quitaría la vida de todo ser viviente. Dios enviaría su juicio a través de un diluvio. Sin embargo, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, cuyo nombre era Noé. Dios decidió salvar a Noé y a su familia. Noé era un hombre justo y recto delante de Jehová. Entonces Dios decidió salvar a Noé y a su familia, y a una pareja de cada animal, y a 7 parejas de cada animal puro, de las aves, de los animales que se arrastran y de las bestias del campo. Entonces Dios le comunicó sus planes a Noé y le dio instrucciones de construir un arca, un barco inmenso, para que se salvase él y su familia. Entonces dice la palabra que dio las medidas de cómo debía hacerlo y cómo debía construirla, y así dice la palabra que Noé obedeció a Dios. Y estableció Dios un pacto con Noé,
donde prometía salvarle a él y a los animales que Dios también escogió. Entonces, dice la palabra que en el día señalado llegaron todos, y habiendo construido ya el arca, llegado el tiempo, dice que Dios hizo traer todo tipo de animales, los cuales entraron en el arca. Finalmente entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y dice la palabra que Jehová cerró la puerta. Inmediatamente Dios abrió las ventanas de los cielos y los grandes abismos, y la tierra comenzó a llenarse de agua. Todo ser vivo que se arrastraba sobre la tierra y todas las gentes murieron. Y Dios destruyó la tierra con este juicio de diluvio. Solamente se salvó Noé y su familia y los animales que Dios había escogido. Estuvieron las aguas, dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Y estuvieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces Dios se acordó del pacto con Noé y paró la lluvia. Pasado el tiempo disminuyeron las aguas, de modo que Dios hizo salir a Noé del arca. Cuando Noé y su familia salieron del arca, presentaron un sacrificio en ofrenda a Dios. Dios les bendijo y les mandó multiplicarse sobre la tierra. Dios les permitió comer de todo animal, menos su sangre, y de toda legumbre y plantas. Dios estableció la pena de muerte para todos aquellos que quiten la vida a otro hombre. Y Dios estableció su pacto de nunca más destruir la tierra con un diluvio, y puso su arco en los cielos como una señal. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de esto se pobló toda la tierra. Amén. Amén, hermanos. Pueden alzar su mano si pudieron escuchar ya todo el relato. Muy bien, bendito sea el Señor. Amén, gracias. Muy bien. Si quieren intervenir, pueden activar su micrófono. Y mi hermano Jan también, si quiere intervenir, puede activar su micrófono y hablar nomás, porque yo voy a estar en la pizarra y no les voy a poder ver. Así que si ustedes quieren preguntar algo, activen su micrófono y hablen y yo les voy a escuchar. O si quieren comentar o añadir algo, también. Entonces, muy bien. Llegamos a la historia del diluvio. La historia del diluvio se relata en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, así que pueden abrir su Biblia en Génesis capítulo 6. Y esta es una historia que tiene muchas verdades preciosas. Pero hoy vamos a resaltar 3 verdades, ¿entendemos? Podríamos resumir la historia de 3 maneras. Primero, Dios vio que la maldad era mucha en la tierra y Dios decidió destruir la tierra. Dios decidió salvar a Noé. Noé cree la palabra de Dios y hace tal como Dios le dijo, y Dios establece un pacto de no destruir la tierra más con agua. ¿Ok? Entonces, Génesis capítulo 6, vamos a resaltar algunas verdades que nos enseña esta historia. Recordemos que en cada parte de la Escritura Dios se revela a sí mismo a nosotros. Dios se da a conocer a nosotros a través de su palabra, su bendita palabra. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a ver aquí en esta historia 3 verdades importantes. La primera verdad que vemos aquí es la maldad. La maldad perdón que me salió juntito. La maldad de los hombres. Muy bien. La primera cosa que vemos aquí es la maldad de los hombres. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde vemos esto? Primero, vamos a ver aquí del versículo 1 al 3, dice la palabra que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y leamos un poquito hasta el versículo 4, que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Primero, vemos que los hombres hacen algo que a Dios le desagrada.
Primero se utiliza el término hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y esto le desagradó a Dios. Hay un debate con este texto. Muy bien, si tienen preguntas ahí, ¿ya? Ok, si ustedes tienen preguntas, hablen nomás y yo les voy a escuchar. O si quiere comentar algo, como yo no les puedo ver porque estoy en la pizarra, ustedes hablen nomás y yo paro de hablar. Entonces, el debate que hay con respecto a esto es que algunos piensan, ¿a qué se refiere la pregunta que hacemos aquí? ¿A qué se refiere esto? ¿A hombres o a ángeles? Dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de las mujeres, de los hombres. Entonces esto da como una distinción pensando que los ángeles, que en la escritura también se les llama hijos de Dios. Acordémonos que cuando Satanás quiere probar a Job, dice que se acercaron los hijos de Dios ante el trono, ante Dios, y también se acercó Satanás, el cual también es llamado hijo de Dios, un hijo de Dios, no el hijo de Dios, obviamente. De alguna manera a los ángeles también se les llama hijo de Dios por ser creación de Dios, no como el hijo de Dios ni como nosotros que hemos sido redimidos. Entonces también como el relato continúa diciendo que producto de esa unión entre los hijos de Dios y los hombres hubieron gigantes, algunos piensan que fueron los ángeles que se mezclaron con los hombres, con las mujeres, y eso desagradó a Dios. Eso es lo que dicen con respecto a los ángeles. Sin embargo, yo pienso que ahí no se refiere a los ángeles, sino que se refiere a aquellos hombres que creían en el Dios verdadero. En la escritura dice que todos los que creen en Jesucristo se les llama hijo de Dios. Y bueno, los creyentes del Antiguo Testamento, que también fueron justificados por la fe, también gozan de la misma posición de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir que son hombres y no ángeles? Porque Dios se enoja con los hombres. Versículo 3. Al ver Dios que los hijos de los hombres tomaron para sí mujeres, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios se enoja, no con los ángeles, no dice aquí, ay, al ver esto, dice, y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con los ángeles. No, Dios se enoja con los hombres porque los hombres fueron los que pecaron. El problema es que Dios había determinado que cada hombre debía tener su mujer. Y al parecer aquí los hombres están escogiendo entre muchas mujeres para ellos. No es muy claro el texto. Podría haber dos hipótesis. Pienso yo que una podría ser que el pecado de ellos fue que escogieron mujeres entre todas y comenzó lo que diríamos la poligamia, el tener muchas mujeres. O la otra sería que ellos escogieron mujeres que no creían en el Dios verdadero. Por eso hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero ciertamente que esto desagradó a Dios. Entonces yo me quedo con la teoría de que hijos de Dios se refiere a los hombres y no con respecto a los ángeles, por cuanto Dios se enoja con los hombres y no con los ángeles. Pero en el versículo 5 se muestra más claramente la maldad. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Dice que Dios vio, y esto es algo interesante, Dios está consciente, Dios observa, Dios considera todos los caminos del hombre. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Pero aquí viene el punto. ¿Qué es lo que ve Dios? Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Y aquí viene algo. Dios vio la maldad. ¿Y la maldad se expresa en qué? En que los hombres tomaron para sí esas mujeres, la poligamia, tomar mujeres impías, no conformarse con lo que Dios le había dado. También la violencia, la codicia y otras cosas que son evidentes en la escritura de que hay en el hombre. Pero eso lo podemos ver nosotros también. Nosotros podemos ver cuando alguien habla mal, cuando alguien está esclavizado con algún vicio, cuando alguien está viviendo en adulterio, podemos ver. Pero aquí nos dice algo más, dice que Dios pudo ver algo que el hombre no puede ver. Dice, y que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre
era continuamente, ¿qué cosa? El mal. Entonces aquí hay algo maravilloso. Aquí se dice que Dios vio el corazón de los hombres, que Dios observó el corazón de ellos. Entonces aquí hay algo maravilloso y sorprendente. Nosotros podemos ver, como les decía, las acciones externas de los hombres. Pero el problema no es tanto eso, sí. Es malo que un hombre sea adúltero, es malo que un hombre esté enraizado en los vicios, es malo que alguien sea hablador, resentido, egoísta, avaro, irrespetuoso, irreverente y cuántos pecados pudiéramos mencionar. Pero el problema del mal es que parte del corazón. Entonces aquí viene el problema. El punto aquí es que la maldad del hombre está enraizada en el corazón. Y aquí la palabra de Dios nos muestra hay dos verdades que nos muestra la palabra siempre. Podríamos resumir que toda la escritura nos enseña dos cosas. Nos enseña en primer lugar cómo es Dios y en segundo lugar nos enseña cómo es el hombre. Cómo es Dios y cómo es el hombre. Aquí nos dice que el hombre es pecador desde su corazón. El problema del pecado es el corazón del hombre. Entonces, aquí es el problema, hermanos queridos. Esto nosotros tenemos que entenderlo porque aquí la palabra nos muestra cómo es el hombre para que nosotros conozcamos y para que nosotros podamos trabajar bien con nuestros hijos que queremos que conozcan a Dios y cuando predicamos el Evangelio. Muchas veces nosotros en nuestra evangelización o en nuestra enseñanza a nuestros hijos, nosotros apuntamos a las acciones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hablas de tal manera? Y créanme que todos hacemos lo mismo. Lidiamos a veces con las malas actitudes de nuestros hijos. O cuando hablamos, aconsejamos a alguien que no conoce a Dios, le mostramos cómo lo malo que son sus acciones. Pero el punto está que esa persona y nuestros hijos y aún nosotros necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Entonces aquí viene el punto, hermanos. Para que el hombre pueda dejar la maldad, no necesita un cambio en el exterior, necesita un cambio del corazón. Hay muchas personas que sin conocer a Dios han podido dejar los vicios, han podido dejar la avaricia, y muchos hombres que en su vida fueron adúlteros, cuando llegan a viejos ya se tranquilizan. Pero su corazón sigue siendo igual y ese es el problema. Hoy, en el día de hoy, y eso es lo que me da preocupación, en el día de hoy hay muchos, escúcheme, que están en las iglesias, que han cambiado su forma de vestir, que han cambiado su forma de hablar, que han cambiado la música que escuchan, pero su corazón sigue siendo un corazón pecaminoso. Solamente hay mal en su corazón y tarde o temprano se demostrará. ¿No le ha pasado a usted que usted ha visto personas que iban a la iglesia, que estaban en los caminos del Señor, pero un día, no sé, hubo un problema en la iglesia o algún problema tuvieron en su vida y se apartaron, se alejaron, ya no aman a Dios y vuelven a amar el mundo? Su corazón nunca fue transformado. Eso es una de las cosas que me preocupa de la congregación. Ruego a Dios que el corazón de todos sea transformado. Entonces, el problema del hombre está en el corazón. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión cuando los fariseos le reclamaron por qué él no se lavaba las manos para comer, él les dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. La amargura, la guerra, las inmoralidades salen del corazón y contaminan al hombre. Todo pecado se gesta en el corazón. Entonces aquí vemos que en primer lugar, esta historia nos muestra que la maldad procede del corazón del hombre. Y en segundo lugar, nos habla esta historia del juicio de Dios, del juicio que Dios envía por el pecado. ¿Qué dice aquí versículo 6? Versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces aquí vemos en primer lugar que Dios envía un juicio. Primeramente Dios se arrepiente. Esta palabra arrepentir, voy a ponerlo ahí, viene en la escritura puede significar dos cosas. La primera, un cambio de mente. Es un cambio en la manera de pensar. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda de los hombres para que sean salvos. Que cambien su manera de pensar de sí mismos y que dejen de pensar que son buenos para reconocer que son verdaderamente pecadores. Pero eso no es el arrepentimiento del cual habla este texto. A veces se traduce arrepentimiento, una palabra griega, en este caso del Antiguo Testamento, en este texto una palabra hebrea cuyo significado también puede ser pesar. Pesar o tristeza. Esta palabra pesar significa tristeza, que le pesó, sí, ahí está, que le pesó a Dios, por eso dice la palabra aquí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra y le dolió en su corazón. Entonces esta palabra arrepentimiento que se tradujo aquí en la español viene de una palabra hebrea que significa tristeza, que Dios le dolió. Y aquí aprendemos algo maravilloso. Aprendemos en este segundo punto dos cosas. Que Dios es un Dios que tiene sentimientos. Sí, es un Dios que nada cambia y nada puede afectar y alterar su forma de ser, su forma de vivir, su existencia. Pero eso no significa que el pecado no le cause dolor. Dios aborrece a los que hacen iniquidad, dice la palabra. Dios aborrece a los que hacen iniquidad porque el pecado le causa aborrecimiento, le causa tristeza, le causa dolor. Eso es maravilloso porque el pecado no es que Dios es un Dios frío. Es un Dios que sí, en su soberanía permitió el pecado que existiera, pero es un Dios que le duele el pecado. Pero aquí también aprendemos algo. La pregunta es, ¿por qué Dios envía un juicio sobre la tierra? Bueno, diríamos porque los hombres son malos. Pero el juicio, ¿por qué a Dios le molesta el pecado y envía un juicio? Y aquí viene, porque Dios es un Dios, y aquí mire lo que voy a escribir, un Dios justo, un Dios justo. Mire, yo quiero que examinen un momento Salmos. Vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es uno de los libros de la Escritura donde más claramente habla de las perfecciones o atributos de Dios. Y Salmo capítulo 5 dice, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. ¿Por qué este afán de presentarse de mañana? ¿Por qué buscar a Dios con tanta insistencia, con tanta diligencia? Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre engañador, al sanguinario y engañador, abominará Jehová, dice. O sea, aquí está hablando de que Dios es un Dios que aborrece la maldad. Hoy en día no hay temor de Dios en las personas. Una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a que teman a Dios, que no vivan a la ligera, que no piensen ellos cuando sean grandes, que si algún día Dios no lo quiera, hacen algo incorrecto o se alejan, no importa que Dios me ama. Dios aborrece el pecado. Sí, Dios ama y por eso nos llama al arrepentimiento, pero es un Dios justo. Salmo 11. Salmo 11 dice así, dice versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces aquí vemos algo, Dios tiene que enviar un juicio, y escúcheme, porque Dios tiene que ser coherente con lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Dios es un Dios justo. Es un Dios justo que tiene que castigar el pecado, que aborrece la maldad, que no dará por inocente al culpable.
Entonces Dios decide raer, Dios decide destruir toda esta creación por causa del pecado. Entonces vemos aquí uno de los primeros juicios que Dios envía sobre la tierra. Pero este es el primer juicio que Dios envía sobre toda la tierra. En su segunda venida será el segundo juicio que Dios enviará sobre toda la tierra. Pero vamos a ver en el transcurso del panorama bíblico que Dios envía juicio muchas veces. Por ejemplo, cuando decide destruir Sodoma y Gomorra. También antes de que venga el Señor por segunda vez, vendrán muchos juicios, y yo creo que lo que estamos viviendo ahora también es un juicio de Dios. No es el gran juicio, pero es un juicio. Entonces, esta historia, el hecho de que haya habido un diluvio, es un recordatorio. Escúcheme, el hecho de que haya habido un diluvio, es un recordatorio constante de que Dios es un Dios justo que castiga el pecado y que juzgará el pecado. Este es nuestro Dios, por eso debemos temerle y amarle también. Pero hay una tercera verdad. Hay una tercera verdad que vemos aquí. Y esta verdad es la gracia. Vemos la gracia de Dios. Y aquí se ve la gracia de Dios en toda esta historia, pero especialmente en el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Pero, este pero indica que a pesar de que Dios decidió destruir la tierra, hubo un hombre, Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta palabra gracia yo tengo ahí subrayado al ladito. En mi Biblia me gusta subrayar y poner unos dibujos. Y ahí yo tengo al lado de este versículo 8 este dibujito. ¿Qué se imaginarán que es? Es un regalo. Gracia es un don, es un regalo. Entonces, a pesar de que toda la humanidad era pecadora y digna del juicio de Dios, Dios, a pesar de eso, decide tener gracia, decide extender su favor, decide tener misericordia. ¿De quién? De Noé. Entonces aquí surge una pregunta, varias preguntas. Primero, ¿de cuántas personas Dios tuvo gracia? El otro día yo les enseñaba esto a los hermanos de Benítez, y siempre que yo pregunto esto la gente dice, bueno, Dios quiso que todos se salvaran. Pero no quisieron, porque no escucharon la predicación de Noé. Ciertamente que Noé predicó y no lo escucharon, dice el Nuevo Testamento, algo así dice, no recuerdo muy bien. Pero hermano, la palabra aquí no dice que Dios extendió su gracia sobre todo el mundo. Dice que Dios extendió su gracia solo sobre Noé. Esto es lo que en teología se puede llamar la gracia soberana de Dios. Entendamos una cosa, hoy no hay temor de Dios, porque no se conoce correctamente a Dios. Un mal concepto de Dios llevará a una mala práctica. Por ejemplo, hay una enseñanza que muchos dicen y que no está fundada en la Biblia. Dice, no importa lo que tú hagas, Dios siempre te va a amar. Esa verdad es a media. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a los creyentes Dios siempre nos va a amar y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero sí importa lo que hagamos. Primero, porque lo que hagamos y lo que hemos hecho han sido cosas malas. Por ella, dice la palabra, viene el juicio de Dios. Y en segundo lugar, mis acciones demostrarán si realmente yo conozco a Dios. Entonces sí importa lo que yo hago. Sí importan mis acciones. En el día de hoy no se predica de un Dios totalmente justo y santo y soberano, sino un Dios santo y justo y soberano a medias. No, por otro lado, hay una verdad, hay una creencia, hay algo que se cree que está mal. Se cree que de alguna manera Dios está en la obligación de salvar a todo el mundo. Pero ¿cómo no? Claro que es un Dios de gracia, pero la pregunta es, la pregunta que quiero hacerle aquí es, ¿cabrían todos los seres humanos en el arca? Hermano, dice la Biblia que los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la tierra. Nunca el arca fue diseñada para albergar más que a 8 personas, Noé y su familia y a los animales, porque solo a ellos Dios decidió salvarlos. Cuando escuchamos estas palabras puede parecer chocante y puede parecer injusto, pero déjeme decirle la pregunta. ¿Qué es lo justo? ¿Sabe lo que es lo justo? El punto 2. Cuando Dios dice,
al ver la maldad de los hombres, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Justicia. Si el hombre es pecador y aborrece a Dios, ¿qué es lo justo? ¿Que Dios le perdone? ¿Que Dios le ame? No, lo justo es que Dios le condene. Por eso que la salvación es gracia, gracia. Pero no es una gracia injusta, porque acuérdémonos que para salvarnos tuvo que sacrificar a su Hijo, donde derramó su juicio, su justicia sobre él. Pero la salvación es por gracia, es un don, es un regalo, no se merece. Entonces aquí vemos algo. No es que Noé haya sido mejor, es que Dios derramó, aquí dice, su gracia. La palabra gracia, es decir, aunque Noé y todos los demás, como todos los demás, merecía ser condenado, Dios decidió extender su gracia. Eso es gracia, hermanos. No es un deber, no es lo que Dios, la salvación no es lo que el hombre merece, es lo que Dios quiere dar. Y Dios decidió tener su gracia solo sobre Noé y su familia. Y esta es la gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios quiso salvar solo a Noé y no a todos los demás? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios no condenó a Noé como todos los demás? Esa es la pregunta. Por gracia, porque Dios quiso. Y esa es la salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es una gracia, es un don, es un regalo, no es algo que merecemos. Y así Dios nos salva a nosotros hoy día por gracia. Y la gracia está en Cristo. En Cristo encontramos la gracia. Y Cristo nos es dado por gracia. Pero aquí viene algo interesante. Aquí versículo 9. Versículo 9 nos plantea una interrogante. Dice que Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, aquí viene otra pregunta. Entonces, bueno, ¿por qué Dios quiso salvar a Noé si dice que Noé era varón justo? Entonces, déjenme avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos. Se dice que Noé fue salvo por gracia, pero también se dice que Noé era varón justo. Entonces aquí alguno podría decir, bueno, entonces Dios le salvó a Noé porque era justo, entonces por eso no le condenó. No. Aquí vemos lo que no dice la Escritura. Esto es lo que no dice. Esto es lo que no dice la palabra. Lo que no dice, primero, que Noé era justo. Y perfecto. Y después, en segundo lugar, Noé halló gracia. Es decir, que porque Noé era justo y perfecto, entonces por eso Dios derramó su gracia. Eso no es lo que dice. Aquí tenemos lo que sí dice. Lo que sí dice. ¿Sí están conmigo, hermanos? Levante su manito. Ok. ¿Quién está ahí a oscuras? ¿El Giancarlos? ¿O quién también será? Ah, mi hermano, ahí estás. Qué bueno verte, mi hermanito. Después vamos a tener un tiempito para conversar. Muy bien, gracias. Si pueden opinar algo, muy bien. Si no, no importa. Muy bien. Yo voy a seguir explicando. Muy bien. Esto es lo que sí dice. En primer lugar, que Noé halló ¿qué cosa? Gracia. Y en segundo lugar se dice de Noé que era justo. Entonces, y perfecto. Entonces, este orden es muy importante. Este orden es muy importante. Necesito, Amy, que me ayudes a poner el cargador a la computadora. Perdón. Estamos en vivo y en directo y suceden estas cosas. Voy a publicar después este mensaje y bueno, van a ver. Enchúfate esto acá, hija, atrasito. Muy bien, se me va a descargar la batería. No me di cuenta que no. Ya, enchúfate la otra punta. Muy bien, entonces, se dice que Noé primero halló gracia y después se dice que era perfecto. Entonces, ahora, esto tenemos que estudiarlo teniendo en cuenta el resto de la Escritura. ¿Qué nos dice el resto de la Escritura? Que no hay justo ni aún uno. Ahí está bien, excelente. No hay nombre justo. Entonces, ¿cómo fue justo? Noé, ¿cómo es perfecto? Es una forma de explicarnos
que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y dice que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, que el justo llega a ser justo por la fe, lo cual es un don de Dios. Primero Dios dice que pone a la gracia en primer lugar para mostrarnos que primero es la gracia y después es la justicia y la perfección. La gracia de Dios es la que nos conduce a la santificación. La gracia de Dios es la que nos lleva a ser justos y perfectos. Sí, Noé vivía conforme a la palabra. Noé trataba de honrar a Dios en todo, pero no era por eso merecedor de la salvación, sino que por gracia fue salvo. Y esa gracia con la que Dios tendió para con él y por medio de la cual él llegó a creer en el Dios verdadero, transformó su vida como la hace de todos los creyentes. Entonces, aprendemos en esta hermosa historia, hermanos, cómo Dios da a conocer el pecado del hombre, cómo Dios da a conocer la maldad de los hombres. Y eso es lo mismo hoy día. Los hombres, al igual que Noé, viven sin temor a Dios. A pesar de toda esta pandemia, la mayoría de la gente no está buscando verdaderamente a Dios. Más están preocupados, incluso pensando en la muerte, no están preocupados de cómo se van a encontrar con Dios, sino cómo va a quedar su familia o cómo van a quedar sus posesiones. Pero también nos enseña la verdad del juicio, que así como hubo un juicio, también va a haber un juicio sobre este mundo, cuando el Señor venga. Pero también nos habla de la gracia de Dios, que así como Noé, nosotros podemos llegar a ser salvos y seremos salvos y somos salvos solamente por gracia. No hay mérito alguno. No hay nada que nos haga merecedores de esta salvación de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor.